Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios, en esta serie del mes Conectados con Dios. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 41. Salmo 41 y dice de la siguiente manera: Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y lo hará dichoso en la tierra, y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Si tú y yo estamos conectados con nuestro Dios, si tú y yo estamos en esa conexión con Él, pues se va a reflejar en que pensamos y velamos por los débiles, pensando por el débil. Y sabes, vivimos en una sociedad que hoy en día solamente piensa en sí mismo. Piensan en sus sueños, en sus deseos, piensan solamente en su propia vida, en sus propios planes, y han dejado de pensar en el prójimo. Han dejado de pensar en los demás. Incluso muchos ya ni piensan ni en su propia familia. Solo piensan en sus propios deseos o sus propios caprichos. Es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Mucho más aún es la falta de sensibilidad ante las personas de afuera. Pensando en eso, querido amigo y querido hermano, y es algo similar a lo que está sucediendo en nuestro país. Podemos ver tantas situaciones difíciles que se dan en cuanto a la toma de las decisiones por nuestras autoridades nacionales, por los tres órganos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y sin tocar y sin entrar en ninguna situación política, porque esto se está viviendo a nivel mundial. En cada país se están tomando decisiones trascendentales por la situación de la pandemia del COVID-19, pero en estos momentos se pueden ver muchas personas que solo velan por sus propios intereses económicos, por sus empresas, por sus propios trabajos, por su propia economía, pero han dejado de pensar en el bienestar principal que marca cada constitución del mundo, de diferentes naciones, lo cual es velar por la vida y la salud de las personas. Y sin tocar ninguna situación de las que hemos mencionado, lo más importante, creo yo, es que en estos momentos difíciles debemos de unirnos y de velar por las necesidades de los otros. Hay muchas personas que hoy en día se sienten contentos porque no están afectados directamente por esta pandemia, pero yo no puedo pensar en que debemos de celebrar cuando otros están sufriendo, cuando familias están en luto, en dolor, en preocupación, porque sus familiares están en hospitales o en diferentes situaciones. No podemos pensar en celebrar cuando otras personas en estos momentos se están quedando sin comer, cuando en estos momentos están sufriendo en gran manera. Tú y yo debemos de aprender a pensar en los débiles. Y cuando la Biblia habla de los débiles, no solo se habla de una debilidad física, porque lo hay, lo existe. Y a esas personas tú y yo debemos de pensar en ellas, pero no solamente pensar, sino de ver de qué manera estratégica, sabia podemos ayudarles. Además de una debilidad física, existe también la debilidad emocional. ¿Cuántas personas hoy en día están siendo afectadas por la ansiedad, depresión, estrés grave, por diferentes problemas emocionales, por la pérdida de un familiar? ¿Cuántas personas en este momento están sufriendo por la ruptura de una relación, por un problema intrafamiliar, por un problema familiar, por una violencia, por una situación difícil? Muchas veces nosotros como cristianos nos encerramos en hablar solamente de la esfera espiritual. Y obviamente en la esfera espiritual entran todos los problemas emocionales, físicos, económicos y todo. Pero en tu vida y en la mía debemos de entender que somos seres integrales, y así como nos preocupamos integralmente nosotros mismos, debemos de preocuparnos por las dificultades, las necesidades de otros, y ver de qué manera podemos ayudarles con una palabra, con una llamada, con un mensaje en estos momentos, con una reunión, con un consejo en la palabra, con una palabra de ánimo, recordándole que Jesús sigue siendo la esperanza, que sigue siendo el propósito de vida para con cada uno de nosotros. Tú y yo podemos pensar y preocuparnos y accionar con las personas que sufren, con los débiles en estos momentos, pero también existe la debilidad en estos momentos espiritual, la debilidad más grande que el ser humano necesita. Muchas personas no terminan de explicarse el por qué está sucediendo esta situación. Muchas personas no pueden explicarse por qué está habiendo tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas pérdidas. Muchas personas incluso están pensando ya
en no seguir adelante, en tirar la toalla. En medio de todo eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, yo quiero decirte en esta mañana, Dios es lo más importante para tu vida. La palabra del Señor nos recuerda, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Nuestro Dios nos recuerda que para Él no hay nada imposible, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, basado en esos versículos, tú y yo debemos de agarrar fuerzas, de retomar esa esperanza que encontramos en Él. Y aquellos que están sufriendo, tú y yo que me estás escuchando, cada uno de nosotros, podemos fortalecer a los débiles, podemos pensar en lo que pasa, una debilidad, una dificultad económica, física, emocional. Podemos ayudarles, podemos hacer mano de gente profesional en esta área también. Y con la palabra del Señor transmitir vida, esperanza, propósito. Y por último, nuestro Dios nos recuerda que si tú y yo hacemos eso, ¿sabes? Hay muchas promesas para ti y para mí si pensamos en lo demás. No debemos de hacerlo por la recompensa que Dios nos dé. Cuando tú y yo ayudemos a alguien, no lo hagamos por ser vistos, no lo hagamos por popularidad, no lo hagamos para que nos reconozcan. En realidad, hagámoslo porque el Señor se merece que hagamos lo mejor y sirvamos a los demás. Hagámoslo porque nace en nuestro corazón, porque es nuestro deber y porque somos la iglesia, porque somos personas que decimos amar a Dios, y si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Esas promesas que nos recuerda la palabra del Señor las encontramos en el versículo número 2 en adelante, y dice así: el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. ¿A quiénes? A los que se interesan por los débiles. El Señor promete protegerte, promete mantenerte con vida, promete hacerte dichoso en esta tierra. Te promete que no te entregará a tus adversarios, te promete que te confortará cuando estés enfermo, te alentará en el hecho de dolor. La Biblia menciona ahí que en ese momento la confortación, la fortaleza espiritual, el aliento del Señor es más importante que cualquier cosa en el mundo. No hay cosa más valiosa, más preciosa, más significativa que tu Dios, que nuestro Dios te aliente, te extienda su mano, te fortalezca, te anime. Así como animó a Elías cuando estaba en un momento duro de depresión. Así como animó a los apóstoles cuando sus vidas estaban en peligro, en riesgo. Aun cuando, así como animaba a la iglesia primitiva cuando estaba en persecución y su vida estaba en riesgo, así Dios te anima en esta mañana a que pongamos nuestra confianza en Él y ayudemos a los débiles. Que Dios te bendiga.